Bien, perfecto. Gracias, me preocupó porque pensé que no se estaba escuchando. Bien, perfecto. Ya falta un minutito para las 5, pero ya voy a ir colgando en la presentación de mano de obra, de factor trabajo. Ahora ya estamos en la hora, entonces. Ya vamos a arrancar. Después les agradezco, como hacen siempre, sé que lo hacen siempre, pero que a medida que vayan entrando otros compañeros y pregunten por si ustedes se animan a colgar la presentación que vamos dando, como hacen habitualmente, y estoy muy agradecido, fenomenal. Entonces, vamos a empezar con el tema factor trabajo, ¿sí? Cualquier duda que ustedes vean o que sientan necesaria de preguntar, me interrumpen porque no hay problema, me pueden interrumpir las veces que quieran y, y solucionamos la duda o por lo menos damos la opinión, la explicación sobre la duda. Bien, estamos el último tema que vamos a ver tema oficialmente que vamos a ver en esta primera parte, que es técnicas aplicables al factor trabajo. Yo tengo entendido, no sé ustedes si ya saben los temas que van hasta la revisión, para la revisión, hasta qué tema va. ¿Ya saben ustedes? Supuestamente, de acuerdo al cronograma, hasta este tema, pero como que comunicado oficial de la revisión no hay, o no vi No por hay, lo menos. no hay comunicado oficial. Perfecto. No, pero el Bien, cronograma está incluido este tema, así que calculo que hasta por acá. perfecto. Bien, yo tampoco tengo una confirmación oficial, pero puede pasar que no vaya hasta factor trabajo, que pueda ir solamente hasta el tema anterior, hasta bienes de capital. ¿Sí? Puede ser que el factor trabajo quede para la segunda parte. Pero no tengo una confirmación de eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer, Luciana nos va a acompañar en la clase del viernes y le voy a mandar un audio ahora, cuando termine la clase, para ver si averiguamos qué bien que va y lo comunicamos el viernes conjuntamente con Luciana. Bien, perfecto. Entonces tenemos que arrancar por el factor trabajo, ¿sí? De nuevo, como hemos venido haciendo con cada uno de los factores productivos, empezamos con los bienes consumibles en el primer uso, luego con los bienes de consumo diferido, tenemos que tratar de entender teóricamente cómo determinar su componente físico y su componente monetario, de forma de calcular cuál sería la incorporación, cuál y cuánto sería la incorporación de este factor productivo a un objetivo productivo o a un objeto de costeo. Entonces, tenemos técnicas aplicables al factor trabajo y lo que vamos a ver es el componente físico, primero que nada. Entonces, el componente físico es el tiempo de trabajo necesario para realizar una unidad de producción. O sea, esto es el tiempo que necesito, que el obrero es necesario del obrero, el tiempo que necesito de la persona para que se termine una unidad de producción. Puede suceder que si es un trabajo estrictamente artesanal, es probable que el tiempo que le lleve al trabajador realizar la unidad de producción coincida con el componente físico en términos de tiempo. Por ejemplo, para ser un macetero, era el artesano, le decía que necesitaba 3 horas hombre. Bueno, ese era el componente físico. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el ser humano, el obrero, interactúa con bienes de capital. Y a veces sucede que la relación que existe entre el hombre-máquina, es decir, entre el ser humano y la máquina, muchas veces se transforma en una relación de espera. ¿Sí? El ser humano hace su tarea y después espera que la máquina le devuelva, de alguna forma, la tarea que hizo de otra manera para poder seguir trabajando, o tiene que esperar que termine de hacerse el producto para pasarlo al próximo proceso. Por ejemplo, si estuviéramos en una panadería, eh, el oficial del horno podría estar dedicado cierta parte a colocar
los panes en el horno y después va a estar un tiempo esperando que el horno le devuelva los panes en condiciones de ser comercializados, de ser vendidos. Entonces ahí está, hay un tiempo, ese tiempo de espera que tiene el trabajador, es un tiempo de espera que no es imputable al trabajador en sí mismo, pero sí a los efectos del componente físico tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque él no puede, no es que no haga nada porque no quiere hacerlo, sino porque el proceso le está imponiendo tener ese tiempo de espera de la máquina. Es un concepto muy parecido al de merma inevitable que veíamos en bienes consumibles en el primer uso, en el cual decíamos, bueno, si vamos a hacer un traje y cortamos la tela, los retazos de tela que no usábamos era una merma inevitable, porque era imposible hacer un traje sin cortar la tela. Esto es exactamente lo mismo. Es imposible hornear pan sin que el obrero esté esperando que el pan termine de ser horneado. ¿De acuerdo? Entonces el concepto del componente físico entiende, ¿sí?, que encuentra esa merma inevitable tiene que ser calculada además del tiempo trabajado. A esa merma inevitable se le llama tolerancia productiva en el factor trabajo. Tolerancia productiva es cuando la máquina o cuando los instrumentos que intervienen con el trabajador están haciendo su trabajo mientras el trabajador espera a que se termine. Entonces, el componente físico, la tolerancia productiva, es el tiempo en el que, aunque no esté trabajando, él mismo es por razones ajenas al trabajador, que son razones derivadas del proceso productivo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que determinar para colocar en el componente físico, o sea, el componente físico del factor trabajo en una hoja de costeo, va a ser el tiempo eficiente, que se compone del tiempo productivo, que el tiempo productivo es el tiempo que realmente el trabajador está realizando las tareas, ¿sí?, por las cuales las tareas necesarias para hacer la unidad de producción, más la tolerancia productiva, que es ese tiempo de espera que el trabajador no tiene, no es causa de él, sino que es causa propia del proceso productivo. Entonces, el componente físico va a estar determinado por el tiempo eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los modelos de costeo o de costos, la especificación técnica debe incluir tanto el tiempo productivo, es decir, el tiempo para hacer una unidad de producción o que va a estar trabajando el trabajador haciendo sus tareas, va a ser 2 horas. Con la tolerancia productiva, bueno, tendrá que esperar 1 hora más porque la máquina tendrá que terminar de darle forma al producto terminado. Entonces, la sumatoria de ese tiempo productivo y la tolerancia productiva es el tiempo eficiente, que es el componente físico del factor productivo trabajo. Sí. Luego conviene comentar lo que se conoce como, o lo que se define como tiempo improductivo, que es el tiempo que se pierde exclusivamente por acto del trabajador. ¿Sí? No es un tiempo que esté en la especificación técnica o que se estime se va a perder en la especificación técnica, sino que es un tiempo exclusivo que se pierde por acto del trabajador. ¿Sí? Es equivalente a la merma evitable en los bienes consumibles en el primer uso, los bienes intermedios, y se incluirá o no en el costo dependiendo del modelo en el que vamos a utilizar. Entonces, pensando un poquito en los modelos de costeo que nosotros hemos visto en el curso, el tiempo productivo, hacer un tiempo que es imputable al trabajador, o sea que es un tiempo que nosotros podemos cuantificar en la realidad, debería de ser incluidos en los modelos de costeo resultantes y no en los modelos estándar, porque ningún modelo estándar trabajando en condiciones de máxima eficiencia posible de alcanzar estaría dispuesto a reconocer que el trabajador va a perder tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo improductivo va a ser incorporado a los modelos resultantes exclusivamente. O sea, el tiempo eficiente en un modelo resultante, ¿cómo va a ser? Va a ser tiempo productivo, más tolerancia productiva, más tiempo improductivo. Eso en un modelo resultante. En un modelo estándar, este va a ser el tiempo eficiente. O sea, ¿hay alguna duda? Yo sé que pregunto, ¿hay alguna duda? Y puede haber gente que no,
que no se sienta como para preguntar. Si no, ya saben, tienen mi correo o me pueden escribir por el chat si no se animan a abrir el micrófono. Y yo repito. Bien, entonces continúo con los conceptos relacionados al factor trabajo. Todo esto era para el armado del componente monetario. El componente físico, perdón. ¿Sí? Entonces, repasando un poquito, el componente físico va a ser el tiempo eficiente. En un modelo estándar, tiempo productivo más tolerancia productiva. En un modelo resultante vamos a tener que agregar el tiempo improductivo si es que lo hay. O sea, lo vamos a ver en los ejercicios de clase, ¿de acuerdo? Cuando lo bajemos a lo que es el cálculo numérico, lo vamos a ver en los ejercicios de clase. Hoy tenemos un ejercicio igual para hacer cortito, en el que vamos a tratar de trabajar con todos los conceptos vistos en el teórico. Componente monetario. Es lo que le vamos a pagar monetariamente al trabajador, dependiendo de, bueno, además de todas las cargas sociales que debe enfrentar la empresa, tanto voluntarias como obligatorias, ¿sí? Pero es la remuneración del trabajador. Además de todas las cargas sociales, que son los aportes patronales, el aguinaldo, ausencias pagas, ¿sí? Salario vacacional, seguros de accidente de trabajo y otros. ¿Sí? Todo eso va a estar dentro del componente monetario de tener un trabajador en la empresa. ¿Cómo vamos a distribuir esos costos en todos los meses del año? Bueno, ustedes ya habrán visto en alguna contabilidad que se hacen provisiones, que se provisiona el gasto, se registra la obligación con anterioridad para cuando llegue el momento de hacerla efectiva, tener el pasivo ya creado y los activos retenidos para poder hacer frente a ellos. Entonces, en la realidad es que el componente monetario es lo que ustedes le van a pagar al trabajador, más todas las cargas sociales que tengan que incluirse. Bien, formas de retribución del trabajo. Bueno, esto es la forma que se puede pagar al trabajo, al factor trabajo, por unidad de tiempo trabajada, por hora, día, semana, mes o año. Acá quedó mal. Unidades producidas, trabajo a destajo. Ejemplo, se pone en manos del Uruguay, no sé si es un ejemplo que está en el libro, no me acuerdo, pero el trabajo a destajo lo que dice es, bueno, se trabaja por pieza terminada, eso puede ir en detrimento de la calidad del producto terminado, dado que si se paga por trabajo terminado, terminar más rápidamente los trabajos para terminar más trabajos y obtener más remuneración, o una combinación de ambos factores en la cual exista planes de incentivos. Entonces, en Uruguay, dice acá, tiende a basarse en unidades de tiempo independientemente de la producción. Sí, en nuestro país, en realidad se paga por unidad de tiempo en la gran mayoría de los casos, y la elección del modo de remuneración puede impactar, como decía, en la calidad de las unidades terminadas, porque la remuneración a destajo puede traer aparejado que algunas unidades producidas carezcan de la calidad necesaria por querer terminar mayor cantidad para cobrar un mayor dinero, una mayor remuneración. Comportamiento del factor ante cambios en los volúmenes de producción. Entonces acá lo que vamos a decir, ¿se acuerdan de esto? Comportamiento del factor ante cambios o ante variaciones en el volumen de producción. Esta era la clasificación de los factores productivos en fijos o variables. Entonces lo que vamos a determinar acá, si este factor productivo es exclusivamente variable, exclusivamente fijo, si puede haber combinación de ambos comportamientos en el factor. Entonces, ¿qué sucede? La mayor cantidad de libros de clásicos más viejos, no tanto los modernos, indican o ponen al factor trabajo como un factor de comportamiento variable. ¿Por qué? Porque la observación de ese momento era que en las industrias se pagaba al trabajador por unidad terminada. ¿Sí? Entonces, a medida que ha ido evolucionando las relaciones laborales, ¿sí? Ya
uno no puede ir al mercado y contratar exactamente lo que necesita de un trabajador para contratarlo y después dejarlo libre de trabajo, sin asumir costos. Entonces, en Uruguay, sobre todo en Uruguay, que hay mucha normativa al respecto, el contexto jurídico gremial apunta a garantizar la continuidad de la relación laboral. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? Para que ustedes tomen la decisión de despedir a alguien, o sea, para que no se vean tentados de contratar y despedir y contratar y despedir, existen normativas que imponen costos bastante altos para hacer una política o para tener una política laboral de ese tipo. Entonces, el factor trabajo es generalmente, o se dice que es generalmente, de adquisición comprometida por esta razón. Porque nosotros estamos comprometidos a adquirir un contrato de trabajo y asumimos que al firmar ese contrato de trabajo tenemos una serie de obligaciones que cumplir si queremos discontinuar la relación laboral. Entonces, ese concepto de adquisición comprometida sumado a la característica de que el trabajo no se puede almacenar, ¿sí? La hora de trabajo que no utilizo de un trabajador hoy, no la puedo utilizar mañana, no se puede estoquear, convierte al factor trabajo en un recurso de comportamiento fijo. ¿Sí? Entonces, ante aumentos en los volúmenes de producción, ¿sí? Si la empresa necesita tener, o si la empresa está pasando por aumentos o que tiene la posibilidad de, a través de la demanda, de producir mayores volúmenes para poder vender más, podrá contratar horas extra de los trabajadores que están hoy en la empresa sin necesidad de tener que recurrir al mercado a buscar nuevas fuentes laborales. Y esas horas extras son sin compromiso de adquisición. ¿Por qué? Porque las empresas no están obligadas a contratar las horas extras, solo en condiciones de que a la empresa le sirva hacerlo. Entonces, esa parte, las horas extras, tienen un comportamiento variable, porque ya dejan de ser de adquisición comprometida y van en estricta relación con la variación de los volúmenes de producción. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, acá hay una grafiquita que les muestra, de 0 a n unidades producidas y los jornales que se pagarían de 0 a n unidades producidas. Entonces, supongamos que 48 horas semanales es mucho, pero bueno, es el ejemplo. Para cualquier volumen de producción comprendido entre 0 y n, el monto de jornales que se pagará para 48 horas semanales, si fuera esa la cantidad de horas establecidas en el jornal semanal, en la semana, ¿sí? Eso garantizaría al personal la estabilidad, ¿de acuerdo? O sea, toda producción de 0 a n estaría comprendido dentro de lo que se le paga por las 48 horas semanales. A partir de n, ¿sí? O sea, para este lado de n se tendrían que contratar horas extra para poder hacer una producción mayor, o sea, para cumplir con esa producción mayor. Entonces ahí el factor pasaría a ser de comportamiento variable. Donde está n, el monto de los jornales comienza a crecer, corresponderá al volumen máximo de producción que puede ser alcanzado dentro de una jornada normal de trabajo por la dotación estable de personal. O sea, ¿qué sucede? Las horas extras son la solución adecuada, usual, ante incrementos en la producción, porque no se consideran remuneraciones de carácter permanente y permite a la empresa, en el momento anterior. Entonces, es claramente que acá el factor trabajo va a estar emparentado con un comportamiento fijo, excepto cuando el trabajo, por supuesto, sea de cuando se pague por unidad producida, obviamente que ahí va a ser variable, pero si sería de componente físico, sería de un factor de tipo de carácter fijo, por la remuneración de carácter mensual o semanal, ¿sí? Relacionado a una cantidad de producción, y cualquier cantidad de producción que sobrepase por encima de este n, pasaría a ser de comportamiento variable solo la parte que pase, porque se van a remunerar por horas extra a esos trabajadores. O se le va a remunerar horas extra
para compensar el tiempo que le dedican o el mayor tiempo que le dedican a la producción de las unidades en la empresa. Entonces, tenemos que determinar en qué modelos de costeo estaría comprendido el factor trabajo. Entonces, análisis en los distintos modelos de costeo. Como dijimos que generalmente es fijo, excepto las horas extra o el pago a destajo, lo que sucedería es que normalmente el factor trabajo no sería considerado en un modelo variable, porque al ser fijo no entraría en un modelo variable. Como dijimos, el componente físico en un costeo resultante es la cantidad de trabajo realmente requerido, incluye el trabajo improductivo, y en un modelo estándar es la cantidad de trabajo que debería consumirse en condiciones de máxima eficiencia posible de alcanzar, lo que sería el tiempo eficiente, que sería igual al tiempo productivo más la tolerancia productiva. Y no se debe incluir en un modelo estándar el trabajo improductivo, que es el tiempo, recuerdan, que se pierde por causa propia del trabajador y no por causa del proceso productivo. En el caso del componente monetario, el modelo de costeo resultante, ¿sí?, el monto realmente devengado por el factor, y el modelo costeo estándar sería el monto que debería devengarse en condiciones de máxima eficiencia posible de alcanzar. Para todos estos modelos, ¿sí?, o mejor dicho, para el modelo resultante y estándar, ¿sí?, como acá les dice necesidad cuantitativa, ¿sí?, ustedes ya tienen que entender que estamos hablando de cuánto del factor productivo debería ser incorporado a cada uno de los modelos, ¿sí? Y la necesidad cualitativa es de cuáles deberían ser incorporados al modelo, ya directamente nos dice que como no cumpliría, ¿sí?, con la necesidad cualitativa, al no ser variable, no cumple con una necesidad de cualidad, por tanto estaría incluido en los modelos completos, completo resultante y completo estándar. Bien. Algunas técnicas más para la determinación del componente físico, además de lo que vimos del tiempo eficiente en el caso del estándar y en el caso del modelo resultante al tiempo eficiente agregarle el trabajo improductivo. El trabajo en línea es un concepto, el trabajo en línea y el trabajo en equipo son dos conceptos que vamos a ver en los ejercicios y muchas veces aparecen en los exámenes y parciales. El trabajo en línea es cuando en determinado puesto de trabajo, dos o más trabajadores trabajan cada uno de ellos sobre la misma unidad de producción, ¿sí? Entonces, hacen exactamente lo mismo, pero cada uno de ellos sobre una... Cuando en determinado puesto de trabajo dos o más trabajadores trabajan, debería ser cada uno de ellos sobre una unidad de producción independiente, Trabajo en línea, voy de nuevo. Trabajo en línea es cuando existen diferentes trabajadores en un mismo puesto de trabajo, o sea, hacen exactamente el mismo trabajo, pero sobre diferentes unidades de producción. Entonces, cada unidad va a requerir el tiempo de un trabajador porque cada uno produce una unidad distinta del otro. O sea, cada unidad terminada requiere el tiempo de un trabajador. O sea, supónganse que en el mismo puesto de trabajo existen varios trabajadores, ¿sí?, y cada uno va recibiendo una unidad de producción y trabaja sobre esa unidad de producción independiente. Ningún otro trabajador va a trabajar sobre la unidad de producción que trabaja un trabajador. Y el trabajo en equipo es exactamente diferente, o al revés, es decir, cuando dos o más trabajadores actúan simultáneamente sobre la misma unidad de producción. O sea, hay dos o más trabajadores, todos están sobre la misma unidad de producción. El costo de cada unidad de producción debe incluir el tiempo de cada uno de los trabajadores, porque para realizar una unidad de producción se necesita de todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante al momento de determinar el componente físico. ¿Se entendió la diferencia que yo lo entreveré un poquito cuando arranqué a definirlo? O sea, ¿pudieron entender la diferencia? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Trabajador en línea sobre distintas unidades de producción. Trabajador en equipo sobre la misma unidad de producción trabaja.
Bien, acá dice, bueno, es un diferencial, es que debemos diferenciar trabajador en línea de una línea de producción, ¿sí? De un puesto de trabajo se pase a otro, es lo que se genera una línea de producción, pero no es trabajar en línea, ¿sí? Cada puesto de trabajo se puede trabajar en línea o en equipo, pero todos los puestos de trabajo conforman una línea de producción, o sea, si nosotros tenemos que amasar pizza, hornearla y envasarla, ahí tenemos una línea de producción que está amasado, horneado y envasado. Pero dentro de amasado puede haber dos trabajadores que estén trabajando haciendo masas sobre la misma unidad de producción o sobre distintas unidades de producción. Si lo hacen sobre distintas unidades de producción, están trabajando en línea. Pero la línea de producción es amasado, horneado y envasado. De acá dice, por ejemplo, el trabajo industrial normalmente es un trabajo continuo, se corta la camisa, se cose la camisa, se le pegan los botones, o sea, en cada uno de estos procesos puede haber más de una persona trabajando en línea o en equipo. Se plancha la camisa, eso es la continuidad del proceso. Es una línea de producción de camisas, pero no significa que se trabaje en línea. ¿Sí? Esto es para que ustedes puedan entender la diferencia entre trabajar en línea y línea de producción. Bien, tenemos algunas definiciones más del factor trabajo, que es, tenemos el ciclo de producción. El ciclo de producción es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente. ¿Sí? O sea, terminamos una unidad de producción y cuánto hay de tiempo para que salga la siguiente. Ese es el ciclo de producción. El ciclo es el tiempo reloj que marca la distancia entre que salió una unidad de producción y sale la unidad siguiente, y salió la siguiente. Por eso no tiene que ser necesariamente igual al tiempo eficiente. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Eso puede ser porque, bueno, lo vamos a ver en el ejercicio de clase de hoy. El ciclo se puede referir a todo el proceso, al conjunto de puestos de trabajo de un proceso o a cada puesto de trabajo en particular. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos determinar un ciclo de todo el proceso productivo, un ciclo de cada puesto de trabajo o un ciclo de cada puesto de trabajo, que eso lo vamos a ver también en el ejercicio de hoy. El tiempo eficiente se va a referir a cada puesto de trabajo y está vinculado a la cantidad de personas que trabajan y a la unidad de producción que sale del proceso, de cada proceso. ¿Sí? Otro concepto importante es cantidad máxima de producción. Entonces se llama cantidad máxima diaria de producción, o sea, por día. Lo que se hace es referir a una unidad de tiempo que normalmente se trabaja un turno de 8 horas, equivale a 480 minutos. Entonces, disponible dividido el ciclo de producción del producto. Entonces, supongamos que en el puesto 1 de trabajo, el ciclo es 8 minutos. Recuerden, el ciclo era el tiempo que transcurría entre que sale una unidad de producción y vuelve a salir la siguiente. Por lo tanto, cada 8 minutos, este puesto de trabajo está generando una unidad de producción. ¿Sí? Trabaja un operario solo durante 8 horas, entonces tenemos 480 minutos. ¿Sí? Queremos saber cuánto podría producir en el día, cuánto sería la producción máxima diaria que realizaría. Entonces, esos 480 minutos, cada 8 saca un producto, por ende haría 60 unidades diarias. ¿Sí? ¿Se comprende esto? O sea, el tiempo máximo en el día que nosotros disponemos del trabajador son 480 minutos. Si le lleva 8 a hacer un producto terminado, haría 60 productos terminados con sus 480 minutos. Y lo mismo pasa en el puesto 2. ¿Qué sucede en el puesto 2? El ciclo es igual, es 8 minutos. Pero trabajan dos operarios en línea. Recuerden que en línea, cada uno de ellos trabaja sobre una unidad de producción distinta a la anterior. Entonces, durante 8 horas, el ciclo es 8 minutos para 2 unidades de producción. ¿Por qué es 8 minutos para 2 unidades de producción? Porque hay 2 operarios en línea. Cada uno de los operarios trabaja 8 minutos para hacer una unidad de producción. Entonces, si arrancan al mismo tiempo
hacer la unidad de producción, en 8 minutos tenemos 2 unidades de producción, porque tenemos la del trabajador 1, la unidad de producción que hizo el trabajador 1, y la unidad de producción que hizo el trabajador 2. Entonces, a los 8 minutos tendríamos 2 unidades de producción. Lo que haría es que con estos 2 trabajadores en línea, el puesto 2 de trabajo sería capaz de hacer 120 unidades diarias. Eso porque en el puesto 2 hay 2 operarios que trabajan sobre distintas unidades de producción. ¿Se entiende o no? ¿Tienen alguna duda? O sea que el del ejemplo 1, el puesto Sí. 1 no es en línea, ¿no? El puesto 1 no es en línea, porque además hay un trabajador solo, Felipe. Entonces, al haber un trabajador solo ya carece de relevancia expresarlo en línea y en equipo, porque no habría nunca equipo y no habría nunca línea al haber un trabajador solo. Claro, o sea que para que sea en línea, sí o sí tiene que haber más de un trabajador. Exacto. Y para que sea equipo también, es 2 o más trabajadores siempre. ¿Sí? Bien. Y si fuera equipo. Si fuera equipo, el ciclo sería 8 minutos también y 8 harían minutos 60. total. Sí. 60 unidades. De todas formas, trabajando en equipo llevaría 8 minutos. Claro. Lo vamos a ver creo que en el ejercicio de hoy vamos a ver ejemplos de esto, y en el que viene también. Se entiende. Entonces, Profe, sí, claro. ¿y puede darse que en un proceso, digamos, no sé, en amasado, se combine línea con equipo o no? No en los ejercicios de clase. No en los ejercicios de clase. Eso entonces eso no lo vamos a ver. O sea, no es que la letra nos va a decir Claro. tal cosa, las hacen 2 operarios en línea por 5 minutos y después otra persona hace algo, otros tantos hacen algo en equipo y el ciclo es que nosotros tengamos que distinguir de Claro. sumar solo en línea el tiempo de uno en línea y sumar el tiempo del otro en equipo. Sí, no. Eso en los ejercicios no va a aparecer. Perfecto. No, en los ejercicios de clase no aparece y no recuerdo en exámenes y revisiones que se haya preguntado eso. ¿Sí? En la experiencia mía, en la realidad, desconozco si existe esa forma de determinar en cada proceso la forma de trabajar. Te mentiría si te dijera que nunca es así. En donde me ha tocado trabajar no lo he visto. ¿Sí? Lo que sí te va a pasar es que te digan, en el proceso amasado trabajan en línea, en el proceso horneado trabajan en equipo, y en el proceso envasado trabajan en equipo, por decirte algo, ¿no? En diferentes procesos te pueden marcar diferentes formas de trabajo, pero dentro del mismo proceso que te marquen diferentes formas de trabajo no lo he visto realmente. ¿Sí? No sé si contesto la pregunta. Perfecto, sí, quedó claro. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces acá dice, es importante aclarar siempre que una unidad de producción, a qué unidad de producción se está refiriendo. Como siempre hemos visto en el curso. Siempre en el curso todo lo tratamos de expresar, lo primero que tenemos que pensar es la unidad de producción. Porque si no determinamos la unidad de producción, no sabemos para qué estamos calculando el costo. Entonces, en los 2 ejemplos se va a producir 60 tiradas diarias. Pero en un caso son 60 tiradas de una unidad de producción, que es el primero, y en el segundo son 60 tiradas de 2 unidades de producción. Por lo tanto, la producción se duplica. ¿Pero eso por qué? Porque están trabajando los operarios en líneas y cada uno sobre una unidad diferente. Entonces, dentro de esos 8 minutos, yo tengo la posibilidad de hacer más unidades de producción que las que haría con un trabajador solo. Hay que ver, hay procesos que permiten hacer el trabajo en línea y hay procesos que no lo permiten, que tiene que ser en equipo. Bien, otros puntos interesantes o conceptos interesantes de este tema es el proceso crítico, que es aquel que para la misma unidad de producción tiene el ciclo más largo. O sea que una vez que yo defino la unidad de producción de cada proceso y los puedo igualar, digo, bueno, aquel ciclo que demore más tiempo en trabajar la misma unidad de producción es el proceso crítico.
Entonces ustedes tienen 3 procesos, supónganse, o 2 procesos, por decir algo. Tienen el proceso A y el proceso B. En el proceso A se termina el producto en 5 minutos. ¿Sí? Y en el proceso B se termina en 7 minutos. O sea, el proceso B necesita 7 minutos para hacerlo. Pero el proceso B no recibe productos del proceso A, no recibe el producto terminado de A hasta que no termina su producción. Entonces, si B termina cada 7 minutos y A termina cada 5, A va a estar 2 minutos cruzado de brazos esperando que B le pida el producto para poder empezar a trabajar su próximo producto. No sé si entreveré mucho con el ejemplo, pero la idea es que el proceso crítico lo que me marca es que aquel es el proceso dentro de un proceso productivo, aquel que dure más tiempo sobre la misma unidad de producción le va a imponer a todos los demás procesos, ¿sí?, que tengan que esperar a que él termine. Por eso se llama proceso crítico. O sea, es el proceso que va a marcar el ritmo de toda la producción. ¿Sí? Puede ser medido en unidades de tiempo o puede ser medido en unidades de producción, suponiendo que el proceso crítico es aquel que menos capacidad productiva tiene en todo el proceso. ¿Se entiende el concepto de proceso crítico? Sí, sería como el embudo de botella, puede ser que Exacto, le el cuello de llaman, botella. sí. Ah, el cuello de botella. Sería como un cuello de botella, también llamado cuello de botella, que es que le impone al resto del proceso productivo su ritmo. Entonces vamos a tener que incorporar el concepto de tolerancia productiva, que ya lo habíamos visto. Entonces el concepto de tolerancia productiva ahora lo vamos a ampliar, porque puede haber 2 tipos de tolerancia productiva. ¿Se acuerdan que la tolerancia productiva era el tiempo productivo que se le asignaba al obrero que cuando no estaba directamente trabajando sobre la unidad de producción, pero por razones ajenas a él? ¿Sí? Entonces, existen 2 tipos de tolerancia productiva. La interna, que es cuando el problema está en el propio relacionamiento del proceso con el proceso horneado. La tolerancia interna es que la persona mete las pizzas al horno y espera que se hagan. Ese tiempo que está esperando que las pizzas se hagan, queden perfectamente horneadas para ser comercializadas, eso es tolerancia productiva interna, propia del proceso horneado. Ahora, después hay una tolerancia productiva externa, que proviene de otros procesos. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de horneado, el oficial que pone las pizzas en el horno tiene que esperar que se las pase amasado. Entonces, si amasado demora 10 minutos y horneado demora 8 minutos, por decir algo, va a haber 2 minutos que el trabajador de horneado va a estar esperando que amasado le pase una masa. Porque demora 10 minutos en terminarla y él demora 8 minutos en hornearla. Entonces hay 2 minutos de diferencia ahí que sería una tolerancia productiva externa, que proviene del proceso anterior. El proceso anterior le implica que no puede hornear cada 8 minutos, porque hasta dentro de cada 10 minutos recibe una masa. ¿Se entiende el razonamiento? Es decir, si alguien no entiende, no sé si me han escrito en el chat porque no lo he mirado, pero la lucecita anaranjada no se me encendió. Y en ese caso, el proceso crítico sería entonces el amasado. Exacto. Bien. Sería el amasado. Y puede pasarte que no tiene por qué ser el anterior el proceso crítico, puede ser el posterior. Supongamos que vos horneás pizza cada 8 minutos, y el que las envasa demora 20. No va a demorar 20 en envasar una pizza, pero estoy exagerando. Pero entonces, el que envasa, vos no le podés pasar todas las pizzas que vas horneando porque lo llenás de pizzas y se vuelve loco envasando. ¿Sí? Entonces, también podés tener tolerancia externa en el proceso siguiente, no en el anterior. O podés tener en el anterior y en el siguiente. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no sé si hay alguna duda, porque esto es importante, lo vamos a ver hoy en el ejercicio de hoy y se va a ver en el ejercicio del viernes, porque creo que la última lámina de la presentación es el análisis de los desvíos, que ustedes algo ya conocen. Si el factor
si la mano de obra, perdón, el factor trabajo tiene un comportamiento variable, por ejemplo, el pago a destajo, tenemos que calcular dos variaciones, la eficiencia y la precio, que se calculan con estas fórmulas. Y si es de comportamiento fijo, que generalmente en el curso, como lo vamos a ver, es de comportamiento fijo, tenemos que calcular las variaciones de los factores de comportamiento fijo, que son tres: la variación presupuesto, la variación capacidad y la variación eficiencia. El presupuesto que uno tiene para pagar salarios, dividido las horas que presupuesta pagar. Y acá, bueno, de nuevo, la capacidad real son las horas reales de factor trabajo consumidas en la producción real o insumidas en la producción real. La capacidad presupuestada son las horas presupuestadas de acuerdo a la relación técnica o de eficiencia prefijada para la producción presupuestada. ¿Sí? Esto significa que la capacidad presupuestada va a ser la cantidad de horas. Por ejemplo, si le lleva 2 horas amasar una pizza y tenemos previsto hacer 100 pizzas amasadas, las horas presupuestadas tendrían que ser 200 horas. ¿Sí? 2 horas por cada una de las pizzas amasadas. Y la capacidad eficiente, de nuevo, este concepto es muy importante, ya nos viene acompañando en bienes consumibles en el primer uso, en bienes de consumo diferido. La capacidad eficiente, la cantidad eficiente es, en el factor trabajo, las horas resultantes de aplicar a la producción real la relación de eficiencia presupuestada para el factor. O sea, dicho de otra manera, ¿cuántas horas deberíamos haber utilizado de factor trabajo si hubiéramos sido eficientes cumpliendo con la producción real? ¿Sí? Entonces, si la producción real fueron 90 pizzas amasadas, tendríamos que haber hecho 180 horas, porque habíamos dicho que cada pizza amasada llevaba 2 horas. Y si en la realidad usamos 210 horas, usamos 30 horas más. ¿Se entiende el concepto de eficiente? Otra vez pregunto, porque es un concepto importante que después lleva a que nos entreveremos un poquito. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en bienes de consumo diferido, en bienes consumibles en el primer uso. Es poner al factor productivo, cuantificar al factor productivo en términos de capacidad eficiente, es cuantificar al factor productivo en términos de la cantidad de ese factor que debí utilizar si hubiera sido eficiente para hacer la producción real. En este caso, es la cantidad de horas de factor trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora, tendríamos que, bueno, como terminó la presentación, bien, me han escrito en el chat, no sé por qué no me salta el chat cuando estoy compartiendo pantalla completa. Bien, entonces vamos a hacer la práctica que teníamos para hoy, que es el ejercicio que se llama Palacompu. Lo voy a buscar. ¿Sí? ¿Alguien quiso preguntar algo? ¿O se le abrió el micrófono nomás? Bien, entonces, vamos a ver si lo agrandamos un poquito. Queda muy grande. Bien. Empezamos entonces con el ejercicio práctico, ¿sí? Palacompu SRL, la empresa Palacompu SRL se dedica al armado y comercialización de laptops a partir de kits importados de Japón. Las unidades se arman en 3 procesos continuos, A, B y C. En cada uno trabaja un operario incorporando los distintos componentes de las mismas. Se trabaja en línea y cada operario insume 3 minutos. En línea significa en línea de producción, ¿sí? Se trabaja en línea y cada operario insume 3 minutos en realizar su tarea. No se consideran tiempos de traslado y los turnos son de 8 horas efectivas de trabajo por día. Entonces, se pide
determina el ciclo, la producción máxima diaria y el tiempo eficiente de cada proceso vistos de forma independiente. Entonces me pide el ciclo de producción de cada proceso. El ciclo, recuerden, es el tiempo que demora entre que sale una unidad terminada y va a salir la siguiente unidad terminada, o vuelve a salir una unidad terminada. O sea, es el tiempo que hay entre la salida de una unidad y la siguiente. Entonces, vamos a determinar el ciclo de A. Entonces, el ciclo de A es, como le decía, es el tiempo, y acá les dice, ven que les dice, se trabaja en línea y cada operario le consume 3 minutos realizar su tarea. Entonces, cada operario en A, cada 3 minutos, está terminando una máquina, ¿sí? Una laptop. Entonces, en A, le pasa a B cada 3 minutos lo que va terminando, y empieza con otra. Entonces, ¿cuánto es el ciclo de A? 3 minutos. 3 minutos. 3 en cada uno y el total son 9 entonces. Exacto, pero ahora vamos a ver eso. 3 minutos, perfecto. No sé por qué acá quedó con... ¿Se entiende por qué son 3 minutos? Todos los compañeros y compañeras. Voy al chat, no me lo abre. Sí. Entre uno, ¿no? Bueno, eso si no hubiera stock. Claro, si fuera desde cero, tendría que esperar 3 minutos que le llegue del Claro. proceso A. Pero se supone que ya es una empresa en funcionamiento, ¿sí? Entiendo tu pregunta. Sí. Se supone que no es el primer día de apertura de la empresa. ¿De acuerdo? Sí. Y en todo caso, vos lo podrías ver de esta manera, ¿sí? Ellos pueden trabajar o sea, por decir, estoy diciendo un bolazo, pero ellos pueden el que trabaja en el proceso A entra a las 8 de la mañana, el que trabaja en B a las 9 y el que trabaja en C a las 10. Entonces, cuando entra B ya tiene cosas de A. Bueno, en ese caso sí, claro. Digo, a ver, hay formas en que en la industria se las ingenia para poder utilizar de la manera más eficiente el tiempo del trabajo, ¿de acuerdo? Pero en realidad supongamos que estamos en un mundo en el cual ni bien le pasa él ya estaba, todos estaban trabajando, cuando empezaron los 3 minutos, todos estaban trabajando sobre una unidad. Sí, ese es el supuesto que está implícito aquí. Pero está bien tu pregunta, ¿sí? Es una pregunta que bueno, que puede ser, si vos fueras a abrir tu negocio, bueno, tendrías que tomar precauciones. O tener stock o hacerlos entrar un poquito más tarde, si no hay stock. Bien. Entonces, el ciclo de B también es 3 minutos, porque a B también le lleva 3 minutos terminar una unidad y terminar la siguiente. O sea, hacer una unidad y que salga la siguiente del proceso B para C. Y a C también le lleva 3 minutos. ¿Se entiende? ¿Todos entienden esto? Porque miren que es importante esto, porque a veces la letra de los ejercicios es un poquito maliciosa para determinar el ciclo. Entonces, si entendemos letras y damos por hecho el supuesto de que todos tienen los insumos, en algunos ejercicios les pone que todos los operarios tienen los insumos necesarios para poder empezar la producción desde el momento que entran a trabajar. Entonces, ese supuesto que nos dan en la letra nos ayuda a responder la pregunta de Diego. Acá justo no lo dice, podríamos sugerirlo. Entonces, ¿se entendió la determinación del ciclo de cada producto? Primero, no me quiero adelantar, Rosina fue que me dijo lo del ciclo total de 9 minutos, no me quiero adelantar porque todavía no me lo pide, me pide para cada proceso, visto de forma independiente. Entonces, si no hay dudas, dentro de ese pide 1, también me solicita cada puesto de trabajo. Recuerden que la capacidad máxima diaria es la cantidad de minutos que dispongo del factor, o sea, el tiempo disponible del trabajador,
dividido el ciclo de producción, el tiempo que le lleva a realizar una unidad de producción. ¿Para qué? Con el objetivo de saber cuántas unidades de producción haría con las 8 horas que tengo al trabajador dentro de mi local. Entonces, la capacidad máxima de producción sería el tiempo disponible, que serían 480 minutos, ¿sí? Producción máxima diaria, tiempo disponible dividido el ciclo habíamos determinado que era 3 minutos, podemos usar el de A, acá me lo pide para cada proceso, de nuevo, para cada proceso me lo pide. Entonces, las unidades de producción que se realizan en A máximas, diarias, serían 160 unidades de producción. O sea, ellos podrían, el proceso A podría procesar 160 laptops. B podría hacer lo mismo, 160, y C, 160 también. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahora, el siguiente se pide es el tiempo para cada vistos de forma independiente. Entonces recuerden, el tiempo productivo, que es el tiempo en el cual el trabajador está dedicado o trabajando sobre la unidad de producción, más la tolerancia productiva, que podía ser interna, propia del proceso, o externa, que venía de un proceso siguiente o de un proceso anterior. Entonces, si nosotros vamos, esto nos dice que se escuchó bien ahí porque me dio como que la internet mía no es buena. Sí, se escuchó, sí. No hay, ¿no? De eso, tolerancia. No. Exacto, como dice Gisela. ¿O Rosina te dije? ¿O había sido Rosina? No importa, no importa. Perdóname. Entonces, sí, es verdad lo que tú, Gisela. Se trabaja en línea, en cada una de las líneas del proceso, en cada uno de los procesos dentro de la línea de producción, ¿sí? El operario tiene 3 minutos que está trabajando o que está realizando su tarea. Acá les dice claramente, 3 minutos en realizar su tarea. Y no les dice que haya interacción con ninguna máquina, ni tampoco que en ningún proceso le lleve más tiempo que 3 minutos. Por lo tanto, el tiempo productivo, si vamos a armar el tiempo eficiente, el tiempo productivo es el tiempo que el operario dedica . Por lo tanto, el tiempo productivo es 3 minutos. Y la tolerancia, como le decía, como no hay ninguna interacción entre el obrero o el operario y la máquina, no existe, no nos dicen nada, no tenemos información, no hay ningún tiempo de espera por causa interna de cada proceso. Por lo tanto, a los 3 minutos termina la máquina y ya inmediatamente se pone a trabajar con la siguiente. Y lo mismo pasa en cada uno de los 3 procesos. Y como los 3 procesos además demoran lo mismo, no hay ningún tipo de tolerancia que venga o que proceda de otro proceso. No hay ningún tiempo de espera que me imponga otro proceso. Por lo tanto, el tiempo eficiente va a ser el tiempo productivo, que es 3 minutos, más la tolerancia productiva, que es 0 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo ven? Más allá de Gisela, que me dijo que no había tolerancia, ¿los demás comprendieron un poquito la idea? Sí, profe, quedó claro. Bien, gracias. Ahora vamos al se pide 2. Me dice, bueno, idem, pero para la producción de una unidad terminada, considerando el proceso productivo en su conjunto. Entonces tengo que determinar el ciclo. ¿Sí? Entonces acá es donde viene un poquito el razonamiento, es decir, tratar de hacer el razonamiento. Nosotros vimos que el ciclo de cada proceso es 3 minutos. ¿De acuerdo? Y ahora me piden que determine el ciclo de todo el proceso productivo. Entonces, vamos a armarlo de esta manera, es decir, A tiene un tiempo productivo de 3 minutos. Perdón, lo tengo acá.
B tiene un tiempo productivo de 3 minutos. Y C tiene un tiempo productivo de 3 minutos. Todos tienen una tolerancia de 0, por lo tanto tienen un tiempo eficiente de 3 minutos. Cada uno de ellos, de acuerdo a lo que habíamos determinado en el CEPIDE 1, cada uno de ellos por separado, cada uno de los procesos por separado, tenía un ciclo de 3 minutos. Entonces, el total del proceso, en términos de tiempo productivo, lleva 9 minutos. En términos de tolerancia, lleva 0 minutos. Y en términos de tiempo eficiente, lleva 9 minutos. ¿Sí? Pero esto es el total del proceso productivo. Ahora, ¿cuánto sería el ciclo de una unidad terminada por los 3 procesos? Entonces, si yo hago el supuesto, pensemos esto, si hacemos el supuesto de que todos los procesos productivos, el trabajador, cuando llega y se enfrenta a su proceso productivo, tiene los implementos necesarios para trabajar, eso significa que cuando A llega a trabajar, tiene las laptops para armar, cuando B llega a trabajar, tiene las laptops para armar, y cuando C llega a trabajar, tiene las laptops para armar, no tiene que esperar, no tiene que estar esperando B que termine A 3 minutos, y no tiene que estar esperando C que B termine. ¿Me siguen el razonamiento? Es decir, Sí, serían 3 minutos entonces. serían 3 minutos, como dice Claudio, el ciclo también. A ver, ¿por qué? ¿Por qué serían 3 minutos? Por eso mismo, porque en realidad, cuando A llega, A está en una parte del proceso. Es la primera parte del proceso. Entonces él se dedica a hacer determinados cambios en la laptop. B hace otros cambios sobre lo que ha hecho A. Pero cuando B arranca, ya tiene algo hecho por A. Puede ser del día anterior o puede ser porque entró después que A. Y C, lo mismo. C toma la máquina que hizo los cambios A y B, pero ya desde el momento que pisa su lugar de trabajo. Y no espera 6 minutos. ¿Sí? O sea, ustedes piénsenlo desde el punto de vista racional como contables que vamos a hacer. No vamos a contratar 3 personas, hacerlas venir a la misma hora y decirle que tiene que esperar 6 minutos a la tercera persona a que A termine, B termine, ¿sí? A que la primera persona termine, la segunda persona termine. ¿Se entiende eso? Es decir, no vamos a esperar a pagarle esos 6 minutos porque esté esperando, sino que ya cuando viene va a tener los implementos necesarios para trabajar porque es de racionalidad económica eso. ¿Se entiende el razonamiento? O sea que una computadora llevaría 3 minutos de armado. Exacto. Yo no entendí, porque ¿no se supone que la misma laptop pasa por los 3 ciclos y demora 3 minutos en cada uno? Exacto. Pasa por los 3 ciclos. Claro, y entonces ¿por qué el ciclo es 3 en total y no 9? Porque en realidad le lleva hacer una le lleva 3 minutos. El ciclo total es 3 minutos. El ciclo en cada proceso. Pero la misma laptop va a estar 3 minutos en A, 3 minutos en B y 3 minutos en C. Sí, pero cuando la agarra C, sí. cuando la agarra C, que es el último, el último operario, no está esperando 6 minutos. ¿Me explico? A recibirla. No está esperando, o sea, no es tiempo muerto, digamos, pero ya pasó. Y el primero que lo agarró fue C. Ya pasó por ahí por B. Claro, pero pasó previamente. Puede ser el día antes. Pasó, o sea, lo que tú me estás queriendo decir es, está bien, lo podemos discutir. Claro, en realidad, profe, en realidad no se hacen 3 minutos, en eso tiene razón la compañera, se hacen 9. Pero la pregunta no es en cuánto tiempo se hace. La pregunta es el ciclo, y el ciclo era el tiempo para terminar. Claro, pero son 3 minutos, porque cuando él termina, ellos ya hicieron los 6 minutos de su parte. Sí. Entonces él vuelve a tener otra en 3 minutos. Él vuelve a recibir otra. A ver. Era, profe, lo que me decías a mí, que viste que era la misma duda, pero después lo entendí. Pero si yo cliente llevo una laptop
y tiene que pasar por los 3 procesos, por los 3 ciclos, lo que sea, por A, por B, por C, tengo que esperar 9 minutos para que me la den. Claro, pero el cliente, llevo la laptop y espero 9 minutos. Esto, primero que el ejercicio no es de atención comercial, es de producción. No, está. Sí, pero lo que te dice el ejercicio es que cada uno de ellos lo que hace en 3 minutos es pasársela al siguiente, hasta que se lo termina. Entonces yo estoy de acuerdo en que son 9 minutos, en 9 minutos queda una laptop en condiciones de ser vendida. Bien. Ahora, ¿cada cuánto tiempo sale una laptop en condiciones de ser vendida? Cada 3. Está. ¿Se entiende ahora sí vi la diferencia. ¿Los demás lo entienden? Digamos sí, ahora sí. Solo la primera demora 9 minutos. Claro, pero suponete, sí, nos vamos a lo estrictamente, es como le dije al compañero. La pregunta entonces, perdón que interrumpa, no es cuánto demora en una laptop en salir, sino cada cuánto tiempo sale una laptop nueva. Exacto. Ese es el ciclo. Es distinto, por eso no entendía. Gracias. Esa es la definición del ciclo. A ver, alguien me preguntó, bueno, la primera demora 9 minutos. Sí y no, es decir, capaz que cuando abrí la empresa hace 3 o 4 años atrás, solo lo hacía el operario A, o solo lo hacía, y había laptops para poder ser operadas porque había en stock. Entonces, lo que yo les digo, el supuesto que ustedes tienen que hacer, más allá de lo que pasó en el pasado, la primera sí demoró 9 minutos o no, lo que ustedes tienen que pensar es, cada uno de ellos, cuando entra a su puesto de trabajo, tiene los implementos necesarios para trabajar. Entonces, si cada uno de ellos tiene A, ya tiene una laptop en condiciones de trabajar, B ya tiene una laptop trabajada por A, eso hace que el ciclo de producción, que es el tiempo que demora en salir un producto, o sea, el tiempo que demora en salir el siguiente producto cuando salió uno, o sea, sale un producto y cuánto tiempo demora en salir el siguiente. Demora 3 minutos. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es el tiempo que lleva a producir una laptop, sino que es el tiempo en el cual sale una unidad cuando ya salió la anterior. O sea, el tiempo que hay entre la unidad anterior de producción y la que sale ahora. No sé si le explico a quien me preguntó. Bien. Si se entiende. Gracias. Entonces, la pregunta, cuando ustedes le preguntan el ciclo, ustedes no tienen que determinar cuánto lleva el proceso productivo. Ustedes tienen que determinar cuánto tiempo demora en salir una unidad de producción después que salió la anterior. ¿Se entiende? Perdón, repregunto. Entonces, siempre cuando tengamos que ver el ciclo, nos paramos en la última etapa del proceso. Y el tiempo que lleva esa etapa. O sea, en este caso, el ciclo C. Sí, ahí va a depender, ¿sabes? Va a depender por qué razón. Porque vos acá tenés la suerte de que no hay tolerancia. No hay un proceso crítico. Que lo vamos a ver. Sí. Pero que acá si hay uno que le lleva 8 minutos, el ciclo no va a ser 3. ¿Me entendés? Sí. Tenés que recalcularlo de acuerdo a la tolerancia y al tiempo productivo. Porque ese que le lleva 8 minutos le va a imponer a los demás que sea 8 minutos. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero el razonamiento que ustedes se tienen que quedar ahora es con la definición de ciclo. Es decir, yo tengo que determinar, desde el punto de vista de cadena de producción, cuánto demoro en sacar una unidad y la siguiente. ¿Cuánto tiempo hay entre que saco una unidad y la unidad siguiente? ¿Cuánto tiempo pasa entre que saco una unidad y la siguiente? Ese es el razonamiento. No sé si alguien, no sé, como se me está abriendo el chat, no sé si alguien ha escrito por chat, alguien me puede decir de los compañeros, porque no sé por qué no me abre. No, en el chat bien estaban poniendo ahí la definición de ciclo. Estaba más claro por ese lado. No sé por qué no me abre el chat. Bien, entonces, el ciclo es 3 minutos. ¿Sí? Acá creo que les dice por acá, no sé si se los... Bien. El tiempo productivo de 9 minutos, la tolerancia 0, ningún proceso tiene tolerancia. El ciclo ahora se refiere a todo el proceso conjunto. En el CPID anterior era el ciclo de cada puesto. Refiere al tiempo reloj que marca la distancia entre lo que salió de una unidad de producción y salió
la unidad de producción siguiente. Entonces acá el ciclo es 3 minutos. Esta es la definición de ciclo, ¿no? El tiempo reloj que marca la distancia. El tiempo productivo era 9 minutos, el tiempo eficiente también, porque no hay tolerancia. Y la tolerancia es 0. Ahora, la producción máxima diaria que tenemos en todo el proceso, ¿cuál es? Tenemos... Una pregunta. Sí. Perdona que vuelva a lo mismo. Sí, claro. Pero en el ciclo, nunca va a ser la suma, siempre va a ser un tiempo, que sería igual para A, para B, para el proceso entero, ¿no? Claro, no te mecanices con suma, es una recomendación, porque... No, yo entendí el concepto de ciclo. Por eso nunca lo vas a sumar al ciclo en una tabla. Sí, a vos no lo vas a sumar. A vos te ponen operarios en línea, operarios en equipo, en un proceso y otro, y te cambian el tiempo productivo de otro proceso, y el ciclo te cambia completamente. Claro, pero digo, el ciclo no se basa en A, B, C. No, el ciclo... Se basa en el ciclo nomás. Sí, es el ciclo de producción, es el ciclo de producción de la industria, en este caso de la casa de computadoras. Que esto se basa en observaciones. Es decir, ustedes ven que a cada uno le lleva 3 minutos, cuando hacen lo que se llama hoja de ruta, del factor trabajo, el tiempo que le lleva. En la hoja de ruta, lo que se dice del factor trabajo es el tiempo que le lleva hacer a cada uno su trabajo y qué implementos necesita para hacer su trabajo en el momento que entra a trabajar. Entonces ahí, con eso ustedes arman el ciclo, es decir, de cada puesto de cada proceso. Pero lo hacen de acuerdo a que ustedes, o sea, la hoja de ruta es una observación. Entonces, la producción máxima diaria que podemos hacer es, tenemos un tiempo disponible de, y acá no podemos decir que tenemos un tiempo disponible de 480 minutos por 3. Porque en realidad nosotros tenemos una jornada de 8 horas. Entonces la pregunta es, para todo el proceso, en una jornada de 8 horas, ¿cuánto sería la producción máxima diaria terminada? Entonces, tenemos 480 minutos. Felipe, te voy a desactivar el audio, perdón. Tenemos 480 minutos y el ciclo, pero ahora no es el ciclo de cada uno, sino el ciclo del proceso, que en esta da la casualidad que es 3 minutos. Por lo tanto, la producción máxima diaria de la empresa es 160 laptops, que coincide con la que haría cada uno en su proceso. Pero la diferencia es que estas son las mismas que hace para vender, porque son las laptops terminadas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces ahora, hicimos el CPIDE 1, que fue para cada proceso en particular, el CPIDE 2, que para la producción, para toda la producción del proceso, y el 3 dice, identifique el proceso crítico. Recuerden, el proceso crítico es aquel que puede cumplir con una de las dos características, que para la misma unidad de producción tiene el ciclo más largo en términos de tiempo, significa que lleva más tiempo, o que realiza menos producción diaria. Esas dos características pueden ser que hagan que un proceso sea el proceso crítico, que sea aquel que tiene el tiempo más largo o que sea aquel que produzca menos unidades en términos de la misma unidad de producción. Entonces, identifiquemos el proceso crítico. ¿Hay alguno de los 3 procesos que tenga un ciclo más largo? No. No hay. No hay. No hay proceso crítico. Entonces no hay proceso crítico. Acá les dice, en este caso no hay proceso crítico ya que los 3 procesos existentes tienen el mismo ciclo de 3 minutos y por ende la misma capacidad de producción, y los 3 procesos pueden producir 160 unidades diarias. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, no hay proceso crítico. Tendríamos que pasar a el CPIDE 4, que dice, bueno, suponiendo
que el proceso B ahora insume 5 minutos por unidad, responda de nuevo los speeds 1, 2 y 3. Entonces tenemos que calcular el ciclo para cada producción, para cada proceso, la capacidad máxima diaria de cada proceso, el tiempo eficiente para cada proceso y después volcarlo a la producción terminada. Entonces, el único cambio que nos dan es que B ahora demora 5 minutos. Entonces tenemos una tablita acá que dice, bueno, ahora el ciclo de B es 5 minutos. Entonces, ¿cuál era el ciclo de A? El ciclo de A era 3 minutos. El de B es el que cambia a 5 minutos. ¿Sí? De acuerdo a la letra. Y el de C sigue siendo 3 minutos. Entonces, ahora, ¿cuál es la producción máxima diaria? Recuerden que la producción máxima diaria, tanto para cada proceso como para el proceso en su totalidad, es el tiempo disponible dividido el ciclo. El tiempo disponible para cada uno de los procesos siempre es 480 minutos. Va a ser dividido 3 en A, que va a seguir siendo 160. Va a ser 480 minutos dividido 3 en C, va a seguir siendo 160. O sea, A y C siguen teniendo. Pero ¿qué sucede con B ahora? B tiene un ciclo más largo. Por lo tanto, debería ser aquel que haga menos unidades de producción. 480, que es el tiempo disponible de B, dividido 5, que es el proceso crítico. Entonces, puede hacer 96. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es el tiempo eficiente de A? ¿O cuánto era el tiempo eficiente de A? 3. 3. ¿Cuánto es el tiempo eficiente de C? 3. 3. ¿Cuánto es el de B ahora? 5. 5. 5 es el tiempo eficiente de B. Acá estaba para calcular la producción máxima diaria de B. No me di cuenta. Tengo una pregunta. Sí, claro. Ahí, el tiempo eficiente de B, ¿por qué no sería, el tiempo productivo es 5 y no tendría el de C, perdón, no tendría una tolerancia? ¿No empezaría la tolerancia ahora? Sí. ¿Sí? Ahora lo armamos. ¿Sí? Acá lo vamos a armar. No, está okay. Entiendo. Ahí no está porque son individuales. Claro. En principio lo hice así porque es individual. Cuando lo vaya a hacer para todo el proceso, ahí le tengo que agregar la tolerancia. Ahí va, ahora sí. Gracias. Sí, de nada. Pero lo vemos ahora. En realidad acá el cambio que hicimos fue incorporar los 5 minutos de ciclo de B y determinar los nuevos tiempos de B y su producción máxima diaria. Entonces, el proceso crítico es B, porque ya que su ciclo es 5 minutos por unidad y su capacidad de producción es 96 unidades. O sea, es el que lleva más tiempo y a su vez cumple, por supuesto, que es el que menos producción puede realizar. Entonces, cumple con ser el proceso crítico. Les digo que ustedes no piensen siempre que el proceso crítico lo van a poder determinar en ejercicios de exámenes o revisiones a través del tiempo físico, en términos de minutos, horas y demás, sino que a veces puede estar solapado o para calcularlo en términos de producción máxima diaria. Entonces, aquel proceso que tenga menor producción máxima diaria también es el proceso crítico. Bien, entonces ahora vamos a calcular para todas las unidades de producción. ¿Qué sucede ahora? El proceso crítico limita la capacidad de producción. Entonces, si miramos todo el proceso productivo que tenemos en el día, es decir, todo el proceso productivo nuestro, ya no tenemos la chance de tener un ciclo de 3 minutos. ¿Por qué? Porque tanto A como C van a tener tiempos de espera que no tienen ninguna relación, que no son generados por ellos mismos, sino que son generados por B. Tanto A como C van a tener tolerancia externa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué?
Porque supongamos que A le pasa cada 3 minutos a B una computadora, pero si B está 5 minutos, A va a tener que esperar 2 minutos para pasarle la siguiente. Una vez que termina una, A tiene que esperar 2 minutos para pasar la siguiente a B. Y C tiene que esperar 2 minutos a que B le pase la computadora terminada. ¿Se entiende eso? Sí. ¿O más o menos? Sí, se entiende. Entonces acá el ¿Puedes problema... decir Sí. por qué externa? Porque, ¿sabes por qué es externa? Externa para A y para C es externa porque proviene del proceso B. No es generada en A ni en C. Es B el que les impone esperar 2 minutos. No es porque ellos tienen problemas con su proceso. O sea que si fuera... Es externa, la tolerancia es externa para A. Acá el tiempo eficiente, está bien. La tolerancia es externa para A y externa para C. ¿Sí? Va a ser externa para A y para C, ahora lo vemos. Y va a ser interna para B. Decime, Felipe, lo que me querías decir. No, claro. Interna es para el que es... ¿Para qué es el Para proceso el proceso crítico. Es interna. Para el proceso crítico es interna. Bien. Ojo, A y C pueden tener tolerancia interna también y no ser el proceso crítico. ¿Pero cómo? Y porque supongamos que A el operario de A, estoy teorizando, trabaja 3 minutos sobre la laptop y necesita 1 minuto, no sé, de una máquina que le chequee que está correcta. Claro, si hubiera un D. No, dentro de A. Pero ¿cómo? Supongamos que el proceso A, pensate en vos mismo trabajando sobre el laptop, Felipe. Sí, sí. A vos te dice que vos vas a trabajar 3 minutos en, no sé, tornillarla, armarla, no sé, por decir algo. Y luego te dice que la tenés que enchufar a otra máquina para que haga un chequeo de si funciona correctamente. Pero ese sería otro proceso, ¿no? No, puede estar dentro de A. Puede ser dentro de tu proceso, Felipe. Vos sos el que hace el armado y que la enchufa. Entonces, esa verificación de que la máquina funciona lleva 1 minuto. ¿Sí? Entonces vos tenés una tolerancia interna ahí, porque vos vas a estar esperando ese minuto para poder trabajar sobre la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? No sé si me expliqué, Felipe. O sea, los procesos, el único proceso que no tiene tolerancia externa es el crítico. Pero tolerancia interna pueden tener todos. Bien. Sí. Una consulta. En ese ejemplo que vos dijiste que tenía un tiempo de 1 minuto más en el proceso A, el tiempo eficiente sería 4 en vez de 3. Sí, claro. El tiempo eficiente tiene que ser 4. Exacto. Sería 4. La pregunta de Emiliano está perfecta. Es solamente a los efectos ilustrativos de que ustedes pueden tener un tiempo, una tolerancia interna sin ser el proceso. Bien, entonces ahora continuamos con el razonamiento. Dice, bueno, el ciclo más largo ahora es el del proceso B. Por lo tanto, el proceso crítico es 5 minutos y su producción máxima diaria son 96 unidades. Por lo tanto, eso le impone cambios a el proceso. Es decir, a ver, vamos a borrar esto. Entonces tenemos el tiempo productivo en A. ¿Cuánto es? El tiempo productivo, recuerdan que por definición es el tiempo que el operario está haciendo sus tareas. En A. 3. 3 minutos. El tiempo productivo en B. 5. 5 porque es el tiempo que el operario está haciendo sus tareas. ¿Y el tiempo productivo en C? 3. 3. Perfecto. La tolerancia productiva. 2, 0 y 2. 2 es la tolerancia productiva de A. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo miro acá, A termina una laptop en 3 minutos, se la pasa a B y tiene que esperar 2 minutos, por más que siga trabajando en laptops, tiene que esperar 2 minutos a que B se la acepte. Y C tiene que esperar también 2 minutos para que recibir de B una laptop en condiciones de ser trabajada. Entonces, tanto A como C tienen una tolerancia externa de 2 minutos.
Y B no tiene tolerancia. ¿Por qué? Porque es el proceso crítico. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, el tiempo eficiente, que es lo que vamos a poner en el componente físico del factor, es 3 más 2. Podríamos poner en el componente físico. El tiempo productivo acá sí podemos sumar. Porque no hacemos un producto si no tenemos 3 minutos de A, 5 minutos de B y 3 minutos de C, en términos de tiempo productivo. Pero tampoco hacemos un producto si no tenemos 2 minutos de tolerancia en A y 2 minutos de tolerancia en C. Por lo tanto, el tiempo eficiente, el tiempo que debería ir al componente físico, sería 15 minutos. 15 minutos sería el componente físico de hacer una laptop. ¿Se entiende? Que era un poco los 9 minutos que me preguntaban hoy más temprano, cuando el ejercicio no tenía tolerancia, lo que iba al componente físico eran 9 minutos, porque es el tiempo que lleva a hacer una computadora. Pero el ciclo no es, por definición, lo mismo que el componente físico. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. Ahora el ciclo de todo el proceso sería 5 minutos. Sí, el ciclo de todo el proceso sería 5 minutos. Profesor. Sí. ¿El ciclo siempre lo determina el proceso crítico? Sí. Siempre. Porque le marca el ritmo a los demás. Ahí va, está. Quiero saber si la regla en general eso o no. Sí. Acá lo que hay que tener un poco de cuidado a veces es con los tiempos, la cantidad de operarios que puede haber, si están en línea, porque todavía no incorporamos nada de eso. Pero sí. Está. Entonces, el proceso crítico, bueno, no tiene tolerancia externa, ya que es el que genera las tolerancias de A y C. Sí tiene 2 minutos de externa, o tiene su tolerancia interna, perdón. Que será, no sé, si le lleva 3 y por algo le lleva 5. Es decir, hay algún problema en el proceso, si antes le llevaba 3 y ahora le lleva 5. Entonces, el tiempo eficiente son 15 minutos, el tiempo que iría el componente físico. ¿Se entendió el CEPIDE 4? Los cambios que tuvimos que implementar. Nos pedía calcular el ciclo, ¿no? Acá dice, el proceso crítico ahora es B, y ya que su ciclo es 5 minutos por unidad de producción, ¿sí? Y la capacidad 96 unidades. Por tanto, el ciclo es 5 minutos, el ciclo del proceso. ¿Hay alguna duda? No se queden con duda, por favor. ¿Le gustaría saber? Ahí va, ahí pude ver el chat. ¿No hay dudas en el chat? ¿No hay dudas? Veo que no. Bien. Ahora, vamos al CEPIDE 5. El CEPIDE 5 dice, ¿qué resultados se modifican del anterior CEPIDE si se agrega un operario en el proceso C? Cerrar aquí arriba. Un operario en el proceso C para trabajar en equipo con el ya existente. Entonces acá nos están agregando un operario. Y dice, ¿qué resultados se modifican del anterior CEPIDE si se agrega un operario en el proceso C para trabajar en equipo? Entonces acá tenemos que agregar al operario para trabajar en equipo. En equipo, recuerden cuál era el concepto. Trabajan sobre la misma unidad de producción. ¿Sí? Entonces, trabajo en equipo cuando 2 o más trabajadores actúan simultáneamente sobre la misma unidad de producción. En este caso, el costo de cada unidad de producción debe incluir el tiempo de cada uno de los trabajadores. Porque para realizar una unidad de producción se necesita de todos ellos. Entonces, es imposible que se termine una laptop si los 2 no trabajan sobre la laptop. Por lo tanto, lo que me dice acá es que en el costo de la unidad de producción debo incluir el trabajo de ambos, el tiempo trabajado de ambos. Entonces, lo que va a cambiar es el tiempo trabajado en ese proceso, porque hay 2 trabajadores. Entonces, en este caso, el ciclo no se va a modificar, porque sigue siendo 5 minutos el proceso crítico. El proceso crítico sigue marcando que es 5 minutos.
Que nosotros ingresemos un trabajador al proceso C para trabajar en equipo no implica ningún cambio en los 3 minutos que lleva armar una laptop. ¿Sí? Porque ambos van a trabajar sobre la misma laptop. ¿De acuerdo? Entonces el ciclo no se modifica. Sigue siendo 5 minutos. El total del proceso sigue sacando cada 5 minutos una laptop. Tampoco se modifica la producción máxima diaria. Estas 96 unidades tampoco se modifican. Entonces, cuando se trabaja en equipo, el tiempo cronometrado se lo multiplica por el número de trabajadores de cada proceso para determinar el tiempo eficiente. Entonces recuerdan que tenían un operario con un tiempo productivo de 3 minutos y ahora tienen 2 operarios, que cada uno trabaja 3 minutos sobre la misma unidad de producción. Por lo tanto, voy a multiplicar esos 3 minutos por 2 para llegar al tiempo productivo en ese proceso para una unidad de producción. Ese tiempo productivo es 6 minutos. 2 trabajadores en equipo. Y recuerden la tolerancia. La tolerancia que venía del proceso B, que era de 2 minutos, también la tengo que multiplicar por los 2 trabajadores y obtengo que es 4 minutos. Por lo tanto, tengo 10 minutos de tiempo eficiente del proceso C, que es lo que vamos a tener que traer para aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tener que traer al componente físico de la hoja de costos, ¿sí? Va a ser el tiempo productivo de A, que ya lo conocemos, que era 3 minutos, la tolerancia que tenía A era 2 minutos, y el tiempo eficiente del proceso A es 5 minutos. En B teníamos que el tiempo productivo es 5 minutos, la tolerancia de B es 0, por lo tanto el tiempo eficiente del proceso B es 5 minutos. Pero ahora en C, el tiempo productivo es 6 minutos, no 3, porque tengo 2 personas trabajando en ese proceso, en equipo. Y el tiempo o la tolerancia productiva externa es 4 minutos, porque ya tengo 2 operarios que van a estar 2 minutos cruzados de brazos esperando recibir una laptop para trabajar. Entonces, ese tiempo es de 10 minutos. Por lo tanto, el tiempo productivo total va a ser la sumatoria de todos los tiempos productivos, 14 minutos. La tolerancia productiva total va a ser la sumatoria de todas las tolerancias, 2 más 0 más 4. Y por tanto el tiempo eficiente es de 20 minutos, que va a ser el tiempo que tenemos que colocar en el componente físico. Para poder hacer una laptop en condiciones de venderse, necesitamos que físicamente necesitamos remunerar 20 minutos. Necesitamos 20 minutos del componente físico factor trabajo. ¿Quedó claro el último se pide? ¿O hay alguna duda o alguna sugerencia o alguna pregunta? No, se entendió, profe. Lo que al final, digo, no agiliza es trabajar en equipo, de cierta manera, digo. No, en realidad esto supongo que es para un ejercicio de clase, ¿sí? Supongo que en algunas condiciones debe ser recomendable hacerlo y habría que eso se analiza. Por supuesto que siempre esto tiene la lógica racional económica, ¿sí? Ninguna empresa, por lo menos dentro de su conocimiento, va a permitir tiempos innecesarios. ¿Sí? Si no sabe que lo está teniendo los tiempos innecesarios, los tendrá que permitir. Creo que se me cortó un poquito ahí, ¿puede ser? No, gracias, profe. Bien, no, gracias a ustedes. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más o... Sí, profe, no está en la letra, pero en el caso de que ese operario no trabajara en equipo y trabajara en línea, sí, lo que haría sería aumentar la productividad diaria, digamos. Claro. Porque pasarían a producir eso. Sí. Sí. Pero con el mismo tiempo, ¿la tolerancia ahí aumentaría o no aumentaría? Si fueran a trabajar en línea, sí. si fueran a trabajar en línea, ¿qué sucede?
tu tiempo, creo que lo vamos a ver en el ejercicio que viene, el viernes, si mal no recuerdo, si trabajas en línea, el tiempo es 3 minutos para una unidad de producción. Claro, seguiría siendo el mismo tiempo. Sí, porque en realidad, si bien cada 3 minutos salen 2 laptops si trabajaran sobre equipos diferentes, para hacer una necesitas 1,5 de cada uno. Pero sabés que utilizando 1,5 minutos de cada uno no sale una laptop. Claro. Entonces tenés que esperar 3 a que salgan 2 laptops. Pero eso generaría, porque habría que ver cómo funciona, habría que ver la manera en que funciona, generaría que B, que es el que da, si B da una sola cada 5 minutos, acá se generaría un problema grande si tuviéramos el trabajo en línea acá. Ah, entiendo, porque tendrá que esperar que B produjera 2 para poder hacer 2. Claro, si no tenés que tener un stock alto o tenés que tener los implementos necesarios para que trabajen los dos todos los días, entonces tienes que trabajar más tiempo o no sé. Desde el punto de vista práctico se te generaría por lo menos un problema de gestión del proceso. Bien. Perfecto, perfecto. Sí, no sé si contesté la pregunta, pero... Sí. Para preguntar nomás, para entender más o menos. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda más. Si no, estaríamos culminando la clase de hoy. Ahí aparecieron más mensajes. Están pasándose material por el chat, me parece bien. Bueno, me resta, si no tienen ninguna pregunta, me resta agradecerles de haber el nivel de participación de la clase, que siempre preguntan y están atentos a todo. Con eso nos vemos el viernes. Gracias a usted por explicar también.